encontrar la voluntad de Dios. Pero sabe, Dios no se va a manifestar de otra manera. No espere algún milagro, no espere que Dios irrumpa de alguna manera fantástica para que usted pueda entender lo que Dios quiere de usted. Solamente con el oír la palabra de Dios, usted puede conocer a Dios. Solamente con oír la palabra de Dios, usted puede conocerle. No hay otra manera. Estudiamos con los hermanos acerca de la doctrina de la preservación de la palabra. Qué hermosa doctrina, y jamás la había escuchado. Pero es una doctrina maravillosa. Dios se ha encargado de preservar su palabra por los siglos de los siglos. Y su traducción. Por lo tanto, lo que hoy tenemos en nuestra mano es la palabra de Dios. Qué importante es que el hombre hoy día, y usted, amigo, reconozca que está frente a la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 18. El apóstol Pedro está hablando aquí, y yo a modo de introducción quiero plantear esto, hermanos, porque luego vamos a ver la historia de una persona que buscó la palabra de Dios. Pero en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Está hablando el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro está hablando de una experiencia maravillosa que vivió junto a Jesús. Y dice que un día subió con Jesús al Monte Santo, y estaba en el monte cuando de repente vino una voz del cielo. Esa voz del cielo era la voz de Dios, que decía, ¿alguien lo sabe? Menos hermano Daniel Gallardo o el pastor. Pero hay otro hermano más que sepa qué decía esa voz del cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Qué interesante lo que decía. Porque si hay algo que usted tiene que hacer hoy, es oír la palabra de Dios. Y cuando Pedro está contando su experiencia, estaba en el Monte Santo, dice que escuchó la voz de Dios enviada del cielo. Pero el versículo 19 dice algo importante. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética, la Biblia, la palabra de Dios, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es como una antorcha que me alumbra cuando estoy en oscuridad. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Que usted tenga la palabra de Dios frente a sus ojos no es coincidencia, no es voluntad de hombre, sino voluntad de Dios. Qué interesante la importancia de la palabra de Dios. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro se podría haber quedado con la experiencia y haber dicho, es más importante mi experiencia que viví allá en el monte y la transfiguración que vi en ese momento luego de que apareció la voz de Dios. Pero él dijo, no, es más seguro que yo tenga la palabra de Dios en mis manos.
¿Quiere usted conocer la voluntad de Dios? Vaya entonces a la palabra profética más segura. Más segura que cualquier otra opinión. Más segura que cualquier pensamiento humano. Es la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1. Estamos estudiando los jueves acerca de la palabra, ¿cierto? Y de cómo interpretarla bien. Y de la importancia de la palabra de Dios. Por alguna razón también Dios permitió este mensaje hoy. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sabe, hermano y amigo? Es importante que hoy día usted oiga la palabra de Dios porque el tiempo está cerca. Dios dice que tú eres bienaventurado si pones atención a la palabra de Dios en esta noche. Los que leen y los que oyen las palabras. Hay muchos pasajes que hablan acerca de la palabra, pero yo quise poner énfasis en estos dos pasajes, porque si hay algo que usted tiene que entender hoy, es que Dios no se va a revelar de otra manera. No espere nada espectacular. Solamente ponga atención a la palabra de Dios porque el tiempo está cerca. El tiempo de la segunda venida de Dios está muy cerca. Dios dejó entonces su palabra. Es la más segura para que tú conozcas su voluntad. Y esta voluntad de Dios no está en ningún otro lugar sino en su palabra. Entonces, ¿qué le parece si oímos hoy la palabra de Dios? Y vamos a ver la historia de un varón en Segunda de Reyes. Capítulo 23. Antes de continuar, vamos a orar al Señor nuevamente para que Dios pueda guiarnos. Bendito Dios, Señor, queremos nuevamente ir a usted. Le ruego, Padre, que usted pueda perdonar mis pecados. Y aún, Señor, usted pueda guiarnos en esta tarde. Y si hay alguien, Padre, que no te conoce, que pueda esta tarde, mi Dios, poder entender, Padre, y sus ojos puedan ser abiertos y Padre pueda hallar la salvación. Amén. Señor, usted tenga misericordia y aún, Padre, usted pueda hablarnos en esta tarde. Amén. Le rogamos su bendición en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Segunda de Reyes, entonces, capítulo 23, versículo 25. Vamos a leer la opinión de Dios acerca de un varón, de un rey llamado Josías. ¿Ha oído de Josías? ¿Sabe? Es fascinante escuchar la historia de este varón. Yo he sacado mucha enseñanza de esta historia. Les enseñaba a la iglesia en Temuco una de las tantas cosas que aprendí con este rey, pero vamos hoy día a ver en particular la decisión que tomó Josías. Dice la Biblia entonces en Segunda de Reyes 23-25, dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Dice que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Y después de él nació otro igual. Qué interesante que Dios haya declarado esto y lo haya dejado escrito, porque
Dios siempre manifestaba su opinión acerca de los reyes. Si usted se da cuenta, o está al principio de la historia o está al final de la historia del rey, al cual Dios se refiere, y le dice, este rey hizo lo bueno, hizo lo recto, o este rey hizo lo malo, pero en particular me llamó mucho la atención lo que opinó Dios de este rey. Dice que no hubo rey antes de él. Dice que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas. Si hablamos entonces de alguien que hizo la voluntad de Dios, es este rey. Si usted quiere buscar algún referente en la Biblia y decir quién hizo la voluntad de Dios, es este rey Josías. ¿Sabe? La Biblia nos deja ejemplos para que nosotros podamos, en cierta manera, poder imitar esos ejemplos. Y aquí este rey es un ejemplo digno de imitar. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Porque dice que él se convirtió a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas. ¿Qué quería Dios de Josías? Que dice que se arrepintió. Si alguien se arrepiente, es porque iba por otro camino, ¿cierto? ¿Ha escuchado a gente que dice, no, yo no tengo de qué arrepentirme? Yo no tengo de qué arrepentirme en esta vida. Sí, es verdad, me he equivocado, pero no me arrepiento. Otros dicen, en realidad, sí debo arrepentirme, pero no creo que deba cambiar porque yo ya estoy muy viejo para cambiar. Esto lo he escuchado incluso de creyentes, diciendo, yo ya estoy muy viejo para cambiar, a mí nadie me cambia. Yo soy así, y punto. Pero yo le hice una pregunta al principio, hermano y amigo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabe? Esas palabras que yo recién le dije son palabras soberbias, que salen de la boca de una persona que no está dispuesta a inclinar su voluntad, ni sus pensamientos a la voluntad de Dios. Veamos lo que piensa Dios y lo que Dios quiere y cuál es su voluntad. Acompáñenme al libro de los Hechos. No pierda Reyes porque vamos a volver ahí, al capítulo 22 luego. Pero vamos a ir al libro de los Hechos. Hechos capítulo 17. Versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué entonces es lo que busca Dios de usted? Si usted se pregunta, si hay un Dios por ahí, ¿qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que quiere de usted? Es que usted se arrepiente. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué es lo que decía Apocalipsis? Bienaventurados los que oyen y leen, porque el día está cerca. ¿Qué es lo que tú necesitas oír hoy día, amigo? Es que Cristo va a venir nuevamente
a juzgar con justo juicio. Tú puedes apelar muchas cosas. Tú puedes decir, pero en realidad, mire, esta era mi opinión. Pero la Biblia dice que los libros van a ser abiertos. Y vas a ser juzgado según tus obras. Y si no ve en ti arrepentimiento, si no ve en ti que tuviste fe en aquel le levantó de los muertos, serás condenado. ¿Sabe lo que hizo lo que hizo Josías, el rey Josías en particular? Es que este varón se convirtió a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. ¿Sabe lo que significa arrepentirse? Hay gente que dice, yo estoy arrepentido. Mete la pata, ¿cierto? Y luego de hacer un daño a alguien, dice, yo estoy arrepentido. Estoy muy arrepentido. Pero va y luego y hace lo mismo. La palabra arrepentimiento hoy día es muy mal usada. La gente hoy día dice estar arrepentido de muchas cosas, pero no hay cambio, Señor. ¿Sabe la palabra arrepentimiento en el original, en el griego? Arrepentirse es metaneo. ¿Ha escuchado la palabra metamorfosis? Si usted, no sé cómo le llaman hoy día, ciencias naturales le llaman todavía al ramo, o ciencias, naturaleza, no sé cómo, pero cuando el otro día yo dije, ¿tiene ciencias naturales? Y me dijeron, no. ¿Y cómo se llama hoy día? Eso de las plantitas, naturaleza. Bueno, si usted tuvo naturaleza joven, a los más ancianos a lo mejor les puedo decir ciencias naturales, o a lo mejor tenía otro nombre, no sé. ¿Ciencias naturales? Ya. Me acuerdo que nos enseñaban acerca de la metamorfosis, ¿cierto? Que habían animalitos, bichitos que hacían esta metamorfosis, un cambio, ¿cierto? Cambiaban de forma, ¿ya? La palabra metaneo, ¿ya? Es una palabra compuesta. Meta significa cambio y neo es pensamiento. Cambio de pensamiento. Y metamorfosis es cambio de forma. Cuando Dios habla acerca del arrepentimiento, está hablando de que tú cambies. Que tú cambies tu modo de pensar. Que ya tu pensamiento no sea el que tienes hoy. Imposible, ¿cierto? Podrías decir tú. Si tú jamás has experimentado arrepentimiento, a lo mejor dirías, imposible, si yo pienso de esta manera y así soy. Pero Dios manda a todo lugar y a todo hombre a que se arrepienta, a que cambies tu manera de pensar a la manera de Dios. Hablaba con la mamá de hermano Felipe ayer, ¿cierto? ¿Puedo usar un poquito su ejemplo? Un poquito nomás, ¿No se me ofende? Yeah. Pero, el mundo es bien pequeño, pero supe que estuviste en mi liceo, en el liceo donde estudié yo, y que duró un año porque no tenía muy buena conducta el joven, ¿cierto? Y me dijo ahí afuera que le duró hasta después de casado esa mala conducta. ¿Cierto? Y yo me acuerdo muy bien cuando llegaba acá, se paraba, muy serio el hombre, ¿cierto? No profería palabra con nadie y se iba rapidito. Así era este Abraham. O si hablaba algo, era para debatir. Pero ocurrió algo especial en él. Y es el metaneo. El arrepentimiento que produce un cambio incluso de corazón.
Ya no es ese corazón duro, ese corazón soberbio que cree saber o entender las cosas de la vida, sino que ahora es un corazón blando, dócil, que se deja moldear o enseñar por Dios. Cuando Dios dice que tú debes arrepentirte, es que tú cambies, es que tú en realidad te arrepientas de tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, tu manera de conducirte en esta vida, porque no es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, este rey Josías se convirtió de todo su corazón, usted sabe cuando la Biblia habla de corazón, habla de la voluntad. Y cuando este varón se convirtió, cambió toda su voluntad a la voluntad de Dios. Toda su alma y todas sus fuerzas las puso a los pies de la voluntad de Dios, conforme a la ley de Moisés. Quizás tú has hecho muchas cosas que no están conformes a Dios. Practicas muchas cosas que no están de acuerdo a Dios, y tú lo sabes. Quizás has desobedecido a su palabra. Y hoy día tú estás en una posición delante de Dios. Mira, acompáñame a Santiago. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 8. Dice la Biblia: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también lo ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te haces transgresor de la ley. ¿Sabe? Este pasaje habla acerca de la voluntad de Dios y del pensamiento de Dios. Si tú faltas a algo de lo que está escrito, ¿qué dice el versículo 11? Que te conviertes en un transgresor de la ley. En una persona que ha transgredido la ley. Aquí hay hartas personas que conducen, ¿cierto? Otros manejan. Sí, hay una diferencia, ¿cierto? Pero el otro día, me acuerdo, cuando iba a Forum en vehículo, un día me metí por una pista de solo buses en Macul. A la entrada de Macul, uno viene por Avenida Florida por una pista y de repente se convierte en una franja roja al costado derecho de la pista, y esa es una vía exclusiva solo para transporte público. Y una cuadra más allá hay una Copec, y yo estaba para variar con el estanque un poco vacío. Entonces dije, bueno, como ahí está, ¿cómo me voy a meter? Voy a andar una cuadra y luego me meto a la Copec, ¿cierto? Sí, sigo a la Copec. Tendrán que entender los señores de la ley que yo voy a la Copec. Y pasaron semanas, sí, como un mes, y me llega una notificación a la casa.
parte empadronado, porque me sacó una fotografía de la entrada de Macul y una después de la segunda cuadra. Y yo dije, pero esto es injusto. ¿Cómo es posible si yo en realidad fui a la Copec, no anduve 100 metros, una cuadra? Y obviamente si yo iba por la otra pista, después no iba a poder meter a la Copec, porque por ahí andaban los buses. Entonces me tuve que poner detrás de un bus para llegar a la Copec. Y fui bien molesto a presentarme al juzgado de policía local de Macul. Y hice mis consultas. Y la persona me dijo, si usted anda más de 50 metros en una vía exclusiva, es parte. Y si usted pasa por 2 cámaras que le fotografían, es parte. Yo después de eso dije, bueno, entendí, no tengo nada más que hacer que pagar el parte. Entendí que esa es la ley. Y la ley yo no la puedo cambiar por mucho que yo quiera cambiarla o tenga mis razones. ¿Sabe? Dios dejó una ley. Y usted puede tener muchas razones para infringir la ley de Dios. Una mentirita piadosa, ¿qué hace? ¿Acaso Dios va a estar pendiente de mis mentiras? ¿Acaso Dios no entiende que esta era una situación difícil que tenía que mentir? ¿Acaso no entiende el Señor que mi mamá es así? ¿Acaso no entiende el Señor que mi papá es de esta manera? ¿Que por eso es que soy desobediente a ellos? ¿Acaso no entiende Dios que mi mujer es así? Y nos justificamos, ¿cierto? Y buscamos cualquier resquicio para justificar nuestra transgresión. Pero Dios estableció que somos transgresores y que no hay excusa. No hay ninguna excusa que valga. Cuando estés delante de la presencia de Dios, no va a haber excusa. Hoy día te puedes excusar, pero un día estarás en el tribunal y no tendrás excusa. Eres transgresor y has faltado a Dios. Pero usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con la historia de Josías? Bueno, vamos ahora sí a la historia de Josías. En Segunda de Reyes, ya sabemos que Josías se convirtió, ¿cierto? En Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 3. Dice la Biblia, a los 18 años del rey Josías, envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba de la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en mano de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Hay mucho que aprender de aquí, pero no va al caso. Pero fíjese que hay un orden también ahí, que Dios espera de cada uno. Pero vemos que este rey, desde muy jovencito, dice que a los 18 años del rey Josías, a los 18 años, dijo, quiero hacer algo. Se dio cuenta que el templo de Dios estaba con grietas, estaba destruido.
Y él, de cierta manera, tenía un corazón inclinado a buscar a Dios. Y decía, no es correcto. No es correcto que esté la casa de Dios de esta manera. Yo voy a mover las cosas para que se repare la casa de Dios y vuelva a todo su lugar. Por causa del tiempo no vamos a leer el paralelo, pero en 2 de Crónicas 34:3 habla de que él también desde muy joven comenzó a buscar, dice la Biblia, al Dios de David, su padre. ¿Saben? No era que David era su padre, sino que su padre fue un padre malvado. Su abuelo fue un abuelo malvado, Manasés. Y tuvo otro padre que duró un corto periodo. No era que David era su padre, pero la Biblia habla de que era su padre en cierta manera porque era de la genealogía de Judá, de los reyes de Judá. Y en este caso Josías dijo, yo quiero buscar al Dios de David, mi padre. Hace muchos años yo sé que existió David y que David honraba a Dios, quizás de boca en boca se pasaba la fama del rey David. Y él dijo, yo quiero ser como David. Él tenía un referente. Él tenía un referente en su vida y decía, yo quiero conocer al Dios que David conoció. Quizás usted no conoce a Dios. Quizás usted ha oído de Dios. O a lo mejor viene los jueves y escucha los milagros que Dios hace en la vida de los hermanos. Pero usted a lo mejor se ha puesto a pensar y decir, yo quisiera conocer a ese Dios. Yo quisiera a lo mejor tener mi propia experiencia con Dios. ¿Sabe este rey? Dice la Biblia que desde muy joven comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Muy joven. Y a los 18 años entonces quiso restaurar la casa de Dios. ¿Sabe? Hay una promesa en Juan 7:17, dice que, y eso lo aprendimos hace mucho tiempo en hermenéutica y nunca más lo olvidé, pero dice la Biblia, este versículo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la voluntad es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dijo Jesucristo eso. El que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Entonces debes tener un corazón que desea hacer su voluntad. De esa manera conocerás a Dios. Le preguntaba al principio, ¿cierto? ¿Qué espera Dios de mí? Ya sabemos que Dios espera que tú te arrepientas. Pero si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, si tú en realidad no deseas buscar al Dios que otros tienen, quizás al lado tuyo, no podrás experimentar arrepentimiento ni mucho menos conocer a Dios. Debes tener una voluntad de buscar a Dios. Mateo también, capítulo 7, vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Sabes? Me acuerdo de la historia de mi amigo Jorge, mi hermano Jorge, porque él me contó después de haber aceptado a Cristo que él
hizo una oración en su ignorancia y le dijo a Dios: Dios, si tú existes, por favor, háblame. Y al otro día se encontró conmigo. ¿Sabes? Si una persona realmente, de todo corazón, tiene la voluntad de conocer a Dios, como este rey que decía: yo quiero conocer al Dios de David mi padre, lo estoy buscando, quiero saber quién es Él. Él se va a manifestar aquí. Solamente tienes que tener tu voluntad de desear buscar a Dios. Dios te hizo con un libre albedrío. Dios te creó y te dejó para que tú escogieses. Pero tú necesitas entonces, si quieres conocer realmente a Dios, desear conocerle. Y este hombre, este rey, tenía todo el deseo entonces de buscar a Dios. Mire, vayamos al texto base nuevamente, a Segunda de Reyes capítulo 22, y veamos qué pasó mientras estaba reparándose la casa de Dios. Versículo 8 entonces del capítulo 22 de Segunda de Reyes. Dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán. Mientras estaban reparando, entonces le dijo el sumo sacerdote Hilcías: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán, al escriba Safán, y lo leyó. Aquí hay un detalle bien importante, pero nosotros aprendimos que los escribas cumplían una función fundamental para la preservación de la palabra. Y el sumo sacerdote se la entrega a quien correspondía. Quizás lo revisó, quizás lo miró y dijo: sí, es la palabra de Dios. Dice, y este escriba lo leyó. Y el versículo 9 dice: viniendo luego el escriba Safán al rey Josías, dio cuenta al rey y le dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. ¿Por qué le leí Juan 7:17? Porque es una promesa. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. ¿Sabe? Dios se va a revelar a tu vida. Dios te va a dar iluminación y te va a mostrar su voluntad, siempre y cuando tú lo quieras hacer. En este caso el rey halló el libro de la ley. Qué importante ese momento, porque los reyes anteriores a Josías habían dejado la palabra de Dios. Ellos estaban reinando y conduciendo su vida sin la palabra de Dios. Como mucha gente hoy día, e incluso creyentes, que conducen su vida, que planifican su vida, que hacen negocios, que se proyectan en esta vida sin la palabra de Dios. ¿Saben? Los reyes anteriores no usaban la palabra de Dios. Como aprendimos los jueves también, y al mismo tiempo, aquí se repite lo mismo, escaseaba la palabra de Dios en aquellos días. No había ley. Cada uno entonces hacía lo que bien le parecía. Aquí era el mismo caso. Los reyes no tenían la palabra de Dios en su mano y decidían
y hacían y conducían su vida como bien les parecía. ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo es tu caso, amigo? ¿Cómo es tu caso, hermano? ¿Haces las cosas conforme a la ley de Dios? ¿O la haces a tu manera? ¿Sabes? No tener la palabra de Dios en tu vida es como no tener una lámpara en un lugar oscuro, ¿cierto? Que leímos en Pedro que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es como si tú tuvieses un barco sin una carta náutica. Es como andar en una ciudad desconocida sin un GPS. No puedes llegar a tu destino. ¿Sabes? Tú no llegarás a un buen destino si tú no tienes la palabra de Dios. Tú necesitas ir a la palabra de Dios. Necesitas que ésta pueda guiarte. La Biblia dice en Salmo 119, 63 que lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces todo hombre que no tiene la palabra de Dios está perdido y necesita oír la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 11 de Segunda de Reyes 22. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Parece que el rey oyó algo importante, ¿no? No dice lo que leyeron, pero vemos la reacción del rey, que provocó algo en él, al punto de rasgar sus vestidos. ¿Sabes la cultura hebrea? El rasgar los vestidos era símbolo de tristeza profunda, de luto, incluso de humillación. Este rey, cuando le leyeron la palabra de Dios, se sintió muy triste. Hay algo que le provocó tristeza cuando leyó. ¿Sabes? Si un hombre realmente oye la palabra de Dios y la considera, y considera lo que dice, ¿sabe lo que va a producir en él naturalmente? ¿Qué es lo que provoca cuando alguien naturalmente lee la palabra de Dios con un corazón sincero? Provoca humillación. La Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo, ¿cierto? También dice que es como lámpara y que no tan solamente alumbra un camino, sino que también me muestra mi condición. ¿Y sabes lo que Josías sintió al ver? Yo puedo saber lo que sintió con lo que hizo. Él sintió dolor. Él sintió una pena profunda, una tristeza, y más adelante lo dice, pero no me quiero adelantar. Pero este hombre en realidad rasgó sus vestidos. Quizás se sintió miserable, humillado. Un rey rasgando sus vestidos. ¿Sabe? Él no le importó su posición. Él no le importó la condición y la posición que él tenía. Simplemente él, cuando oyó, rasgó sus vestidos. ¿Sabe? Hoy día quizás tú no eres un rey, pero tu posición no la cambias y no estás dispuesto a humillarte a tu Dios, no estás dispuesto a oír la palabra de Dios, ni mucho menos quebrantarte en su presencia. Simplemente la oyes y dices, interesante, bonita la palabra, pero no hay tristeza profunda, no hay dolor, no hay quebrantamiento al oír la palabra de Dios. Pero a este rey no le importó su posición, solamente se humilló al oír la voz de Dios.
la palabra de Dios. ¿Qué es lo que decía el texto? Mire, aquí el versículo 12 nos dice algo que probablemente decía. Versículo 12 y 13 dice, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon. Grande es la ira. Hay algo especial que leyó, parece Josías, ¿cierto? Que tenía que ver con la ira de Dios. Él, cuando oyó la palabra de Dios, vio un Dios airado con el pecado de Israel. Y seguramente cuando leyó dijo, Israel va a ser consumido, vayan y pregunten a Jehová. Y en realidad, ¿qué quiere decir Dios? Porque su ira es grande. ¿Sabes? Quizás, amigo, tú has pensado toda tu vida que eres una buena persona, o por lo menos una persona no tan mala. Pero la Biblia dice que tú estás bajo la ira de Dios. Mira lo que dice Salmos capítulo 7. Esto es lo que muchas veces no se lee, pero hoy día vamos a ver acerca de la ira de Dios. Salmos capítulo 7. Versículo 11. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Sabe la palabra impío? Quiere decir un transgresor, un condenado. Una persona que practica activamente el pecado. Eso es un impío. Vaya al diccionario. Una persona que practica activamente el pecado. Y quizás tú practicas algún pecado. ¿Sabe cómo te mira Dios? Con ira. ¿Has sentido ira? ¿Qué pasa cuando tú sientes ira? Mejor no lo digas, ¿cierto? Pero nos pasa que cuando sentimos ira por alguien, que decimos, ojalá desapareciera esta persona, ¿cierto? ¿Ah? O algo suave. ¿Has sentido ira? Imagínate la ira de Dios sobre ti. Dios está airado todos los días, dice, contra el impío. ¿Sabes? Tú necesitas entender que estás bajo la ira de Dios. Que eres un pecador delante de un juez justo y que solamente debes esperar tu condena. Dios está airado todos los días contigo. Mira lo que dice el versículo 16 del texto base, entonces, para ir al final. Versículo 16. Esto es lo que dijo Jehová, luego que mandaron a preguntar acerca de lo que decía la palabra de Dios. Versículo 16 del capítulo 22 de Segunda Reyes dice, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que moran, todo el mal que habla este libro,
que ha elegido el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mi ira se ha encendido y no se apagará. ¿Sabe? Dios está airado. La Biblia dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios está airado y simplemente falta el día en que lo decrete. En el libro de Romanos 1:18 dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Sabe? Falta solamente que Él decrete el día de la manifestación de su ira, del justo juicio de Dios. Cuando el rey Josías leyó esto acerca de la ira, él rasgó sus vestidos. Él se dio cuenta que estaba delante de un Dios justo y de un Dios airado. Veamos el desenlace en el versículo 18. Mas el rey de Judá, que os ha enviado, dijo Jehová esto, para que se preguntase Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Yo también te he oído. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Se da cuenta lo que Dios hizo con este hombre? El juicio venía también sobre él. Pero Dios tuvo misericordia y le permitió oír la voz de Dios. Permitió que encontrasen el libro de la ley. Le envió una advertencia y el rey la oyó. ¿Sabe? Quizás Dios te ha enviado muchas advertencias acerca de su juicio y tú buscas cualquier excusa para no oír la voz de Dios. Pero hoy nuevamente abre la Biblia delante de ti y te da esta oportunidad para que tú, como el rey Josías, te humilles en su presencia. Fíjese lo que hizo este rey. Dice que enterneció su corazón. Qué linda palabra, ¿cierto? Porque parece que su corazón no era tierno antes. Fíjese que cuando oyó la palabra de Dios, ¿qué pasó? Su corazón se enterneció. Qué hermosa palabra. Amén. Porque su corazón no era tierno. ¿Sabe lo que le ocurre a una persona sincera cuando escucha la palabra de Dios? Su corazón se enternece. Y te vuelves de un león a un osito. Y es verdad. Porque cuando le hablan de Dios, es un osito. Y ya no sacas estas garras para defenderte. ¿Cuántas garras tú tienes hoy día afiladas para defenderte
con tus uñas. Hoy día escuchaste que Dios está irado contigo. Y que el justo juicio viene sobre ti porque practicas el pecado. Pero tienes la oportunidad, como Josías, de enternecer tu corazón y humillarte delante de Dios, como lo hizo Josías. Él dice que enterneció su corazón y se humilló. Cuando oyó lo que se pronunció en ese lugar, y dice, rasgaste tus vestidos y lloraste. Lloraste en mi presencia. Quizás tú has visto muchos aquí al frente llorando, ¿cierto? Muchas veces. Y tú dices, ¿para qué lloran? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esta locura, cierto? Es la locura de la palabra de Dios. Cuando una persona oye la palabra de Dios, su corazón se enternece. ¿Cómo está tu corazón hoy día? ¿Es tierno? ¿Inclinado a Dios? ¿O está duro como piedra?